Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de marzo de 2019 y esto es La Contracrónica. El fiscal especial Robert Mueller dio ayer por concluida su investigación sobre la famosa trama rusa. La trama rusa es uno de los temas más candentes de información en Estados Unidos desde hace 2 años y medio, desde las elecciones de noviembre de 2016, elecciones que llevaron a la presidencia a Donald Trump. Bien, la trama rusa consiste básicamente en la acusación, primero las sospechas y luego posteriormente la acusación hacia Donald Trump y hacia los miembros de su campaña de que se habían valido de los servicios secretos rusos para adulterar el resultado de las elecciones a través de múltiples artefactos, para adulterarlo mediante intoxicación de la opinión pública, etc. Bien, esta fiscalía, con Robert Mueller a su frente, Robert Mueller es un tipo muy famoso en Estados Unidos, fue director del FBI durante muchos años. Bien, pues esto ha sido una investigación muy larga, ha llevado prácticamente 2 años, empezaron en mayo de 2017 y ha terminado ahora, en marzo de 2019, y ha sido una investigación exhaustiva. Ha durado, ya digo, un par de años, un total de 500 personas han sido interrogadas y se han realizado centenares de registros. De hecho, si buscáis en la prensa información sobre esto, sobre la investigación, no ya sobre la trama rusa, sino sobre la investigación de Robert Mueller, encontraréis que es una auténtica telenovela. Es francamente complejo de seguir. Bien, tras todo esto, Mueller ha concluido que efectivamente hubo trama rusa, pero Trump no participó en ella, a pesar de que el Kremlin se lo pidió en más de una ocasión. Bien, tras el veredicto de este informe de Mueller, la victoria de Donald Trump en aquellas elecciones queda, en principio, libre de toda sospecha. Donald Trump, por supuesto, pues lo está celebrando por todo lo alto desde su Twitter, como no podía ser de otra manera, así que vamos a desentrañar hoy en la Contracrónica las claves de este asunto. No os voy a aburrir con los detalles de la trama en sí, de la investigación, pues porque me harían falta muchos programas. Casi debería hacer, si quisiese, cosa que no quiero, por supuesto, pero que si quisiese abordarlo de una manera detallada, me haría falta dedicar solo una contra. Podríamos hacer la contratrama rusa, entonces, diaria, eso sí. Una cosa tremenda, ni yo me conozco todos los detalles, a pesar de que lo he ido siguiendo desde el principio. Pero vamos, podéis encontrar en el archivo algunos programas que hice el año pasado y el anterior, ya en 2017, relacionados con este tema. Lo digo por si queréis ampliar información, si os interesa, aunque el tema ya en principio está más que visto para sentencia. En fin, si os interesa no tenéis más que ir a diazvillanueva.com, que por su nombre pues podréis imaginar que es mi página web, y buscar en la caja de búsqueda que hay en la esquina inferior la esquina inferior derecha. Buscáis ahí lo que queráis, James Comey, bueno, en fin, el Robert Mueller, trama rusa, os aparecerán coincidencias. Bien, así que vamos con las conclusiones, ya digo, no voy a pasar directo al final, que además es lo que toca porque es el asunto de actualidad, desde que ayer Mueller decidiese hacer, bueno, no lo hizo Mueller, lo hizo el fiscal general, así que el informe en principio no se conoce un pequeño extracto que anunció el fiscal general Barr, y eso es sobre lo que todos estamos opinando hoy en día y analizándolo un poco. Aún así, entiendo que la oficina del presidente, empezando por el propio Donald Trump, sí han tenido acceso al informe completo y se les ve alborozados y contentísimos. Luego no creo, insisto, que lo mismo me equivoco, pero vamos, no creo que haya mucho más en el informe a pesar de que no lo tengamos disponible, no esté todavía el informe completo y nos hayamos tenido que conformar con las 4 páginas de este extracto que presentó el fiscal general. Bien, vamos con las conclusiones. La primera es una pregunta. ¿Participó o no participó Donald Trump en una conspiración junto a los servicios secretos rusos para ganar las elecciones? La cuestión es esa y no otra. Bien, según Robert Mueller, no hay pruebas. No hay pruebas que sustenten esa acusación. Una acusación que se le ha hecho desde el Partido Demócrata, que se le ha hecho también desde buena parte, casi todos los medios de comunicación, desde el extranjero, desde todas partes. Es decir, la victoria de Donald Trump venía manchada desde el origen por esta trama, por esta, en principio, supuesta trama de agentes rusos que habían interferido de una manera deliberada en las elecciones de aquel año, en la campaña electoral. Bien, Mueller cree que Donald Trump no tuvo nada que ver en ello, que ella cree que no hay pruebas simplemente, y las cosas pueden ser factibles
pueden ser verosímiles, pero para que te acusen de algo tienen que probarlo. Y los que le acusan pues no han conseguido demostrarlo de una manera fehaciente como para que este hombre, el fiscal especial, para que Robert Mueller, que es un tipo de una integridad brutal, pues haya dicho, sí, efectivamente, hay sospechas fundadas de que efectivamente hizo esto. En ese caso, si nos hubiésemos encontrado ayer día 25, con este escenario, pues hoy estaríamos hablando de qué día se iba a producir el impeachment. Un impeachment que ya no sabríamos si pasaría, porque como bien conocemos, el Senado lo tienen los republicanos, pero bueno, el hecho es que no va a poder ir al impeachment porque lo que ha hecho Mueller es esto. Bien, vamos a ir destripando un poquito más este tema. Es cierto que en el año 2013, esto más lo da por cierto Mueller, Donald Trump visitó Moscú. En aquel entonces él era un simple hombre de negocios y una estrella de televisión. Visitó Moscú para sus negocios particulares, en concreto para construir un edificio allí, no una cosa menor, un edificio, un gran rascacielos en el Centro Internacional de Negocios moscovita. Esto es una zona de rascacielos así de estilo manhattaniano que empezaron a hacer hace cosa de 15 o 20 años en Moscú y que hoy parece pues eso mismo. Bueno, más que Manhattan, Dubái, porque son unos edificios todos así de arquitectura moderna, unos pegados al lado del otro. Esto está justo al lado, junto al río Moscú. Bien, pues ahí quería construir una torre Trump que iba a ser, no sé si la más alta de Europa, pero sí desde luego la más alta de Rusia. Bien, este edificio está, la Trump Tower Moscú, no se construyó jamás, no tengo ni idea por qué, pues porque no llegarían a un acuerdo, por lo que fuese, no encontró financiación. Ya sabéis que cuando hacía Donald Trump negocios privados era un artista para sacarle el dinero a los demás y no debió conseguir a nadie en Rusia para sacárselo. Debieron pensar los rusos, claro, va a venir este a la cárcel a robar. Entonces no encontró nadie que pagase aquello, quizá es que no había negocio para una torre tan alta, lo desconozco. La cuestión es que ese edificio nunca se construyó y además, y esto creo que es lo importante, en el año 2013 faltaban aún 2 años para que Trump anunciase su candidatura a la Casa Blanca. La candidatura anunció en el verano de 2015, si mal no recordamos. Bueno, y faltaban 3 para que ganase las elecciones. Es decir, estas historias de 2013 que le estaban acusando es que este hombre estuvo en 2013 en Rusia y algo haría allí. Ya, pero estuvo para lo que estuvo y probablemente en el año 2013 Trump no tenía ni idea si se iba a presentar o no, que se le habría pasado por la cabeza, seguramente porque ya había tenido aquel agarrón con Obama en la cena de los corresponsales, que no sé si la habréis visto, que le ridiculizó Obama. Pero de ahí que lo pensase o lo hubiese más o menos decidido a que se hubiese anunciado y se hubiese puesto en marcha esa campaña, pues la verdad es que en 2013 es muy aventurado decir que ya se veía como presidente. De hecho, creo que Donald Trump no se vio como presidente hasta bien entrado el año 2016, cuando vio que pasó por encima de todos los candidatos republicanos de las primarias. Pero bueno, bien, aparte de eso, Trump no volvió a pisar la ciudad de Moscú en ningún otro momento. La última vez que fue en el año 2013. Pero eso sí, unos rusos visitaron Nueva York, que es donde el grupo Trump tenía y sigue teniendo su cuartel general, sus oficinas centrales. Estos rusos se reunieron con gente que trabajaba para Trump, con los empleados de Trump, supongo que empleados de cierta responsabilidad, pero no con él. Y esto nos lleva directos a otra de las conclusiones del informe Mueller. Lo que hace aquí el fiscal especial es que da por buena la interferencia rusa. Es decir, que dice, sí, esto es cierto, la hubo y a la vista de las pruebas que han aportado las partes y de mis propias investigaciones, obviamente, de sus interrogatorios y de sus registros, ha concluido que efectivamente existió, que los servicios secretos del Kremlin trataron de influir en las elecciones mediante 2 vías diferentes. La primera de ellas fue a través de una campaña, una mega campaña de intoxicación masiva en las redes sociales. Esto se hizo, al parecer, en una agencia localizada en San Petersburgo, que es la segunda ciudad de Rusia. Allí crearon esta agencia, una agencia estatal, obviamente, crearon decenas de miles, o quizá millones, no lo sé, de perfiles falsos en redes sociales, como Twitter o como Facebook, supongo que en algunas más, y publicaron desde ellas. Publicaron, pues, os lo podéis imaginar, infinidad de mentiras, noticias falsas, etcétera, que luego dirigidas al mercado estadounidense, obviamente, y en inglés, como es lógico, y luego, pues, en ese ambiente preelectoral que había en Estados Unidos en el año 2016,
pues que la gente se politiza más durante las campañas, vamos. Y más en la campaña última, la de 2016, cuando salía Obama y estaba Hillary Clinton, a quien una buena parte de la izquierda americana no podía ver ni en pintura. Bien, pues estas noticias se distribuyeron muy rápido. Muchas noticias eran falsas, otras eran, abiertas mentiras, no merecían el nombre ni siquiera de noticia, y esto pues ya sabéis cómo funciona la red social, ¿no? Que si en Facebook compartes con los amigos y resulta que tienes muchos amigos, pues esos amigos lo ven y además el algoritmo este de Facebook funciona o funcionaba, no creo que lo están cambiando, y es lo más popular, lo ponía más arriba, luego esa noticia llamativa, mentirosa pero llamativa, se colocaba arriba del todo cuando uno abría Facebook. Algo similar pues sucede con Twitter. Basta que tengas muchos perfiles falsos, bots, robots informáticos, de software, ¿se entiende? No es que hubiesen diseñado los rusos unos robots al estilo de, qué sé yo, la Guerra de las Galaxias y los estuviesen ahí tuiteando. No, estos bots lo que hacían era, pues, y lo que siguen haciendo, que es lo que hacen los bots, es soltar muchos mensajes. Y esos mensajes luego se retuitean y lo ve más gente. En fin, esa capacidad que tienen, increíble, que tienen las redes sociales para transmitir un mensaje y viralizarlo. Bien, esta fue una de las vías y ha quedado demostrada. La segunda vía fue a través del hackeo, esta es la más famosa de todas, porque ahí entraríamos en un subcaso, una subtrama dentro de la trama rusa, que será la de los correos electrónicos. Al parecer, esto se hizo, según parece desde Moscú, contrataron unos hackers, muy diestros, por cierto. Estos hackers consiguieron entrar en los servidores del Partido Demócrata y de la campaña de Hillary Clinton, que ya estaba en operación, se apoderaron de correos electrónicos y de material sensible en general, y luego posteriormente los filtraron a través de Wikileaks. Wikileaks, la conocemos bien, esto es una organización que a ratos parece que trabaja para el gobierno ruso. Bueno, a ratos largos. A veces, de hecho, parece que solo trabaja para el gobierno ruso, pero bueno, caray, que Julian Assange, el fundador de Wikileaks y su persona más conocida, que por cierto vive en una embajada en la de Ecuador en Londres desde hace, creo que se metió allí, se metió de motu propio, ¿eh? Año 2012, estamos en 2019, este paso va a cumplir 10 años, se le ha quedado literalmente el pelo blanco a este hombre dentro de la embajada. Bueno, pues Julian Assange hace unos años llegó a tener un programa propio en RT, en aquel entonces se llamaba Russia Today. No sé, me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, que no nos extrañe que se llamase desde hace bastante, no sé si del año 2012 o 2013. Es decir, que las relaciones que Wikileaks ha tenido con el gobierno ruso, pues algunas están bastante a la vista. Claro, la industria de las filtraciones cuesta dinero, no lo olvidemos, y hay que salir a buscarlo a fin de cuentas. Y supongo que una de las razones por las que Julian Assange se metió a esto, a presentador de televisión, fue porque necesitaba financiar su propio negocio, que era y sigue siendo, creo, Wikileaks, creo que sigue siendo el presidente. Luego, de lo que se quejan los demócratas es de esto, y es cierto. Ellos llevan 2 años y pico diciendo que los rusos intervinieron y que modificaron las pautas de la campaña para que al final no saliese el resultado que los americanos querían. Es decir, les reventaron los ordenadores, en una palabra, desde fuera y extrajeron información. Pero claro, si bien es cierto que la interferencia como tal, el hackeo como tal se produjo, que esos bots mandando mensajes de manera indiscriminada a través de las redes sociales existieron, no hay prueba alguna de que ni Trump ni su equipo participasen o tuviesen conocimiento de ello. Por supuesto, Donald Trump como tal no hay ninguna prueba que le pueda incriminar. Lo que sí hizo fue beneficiarse. Fue un regalo no solicitado, pero un regalo. Es lo que decimos en España, ¿no? Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, bienvenido sea, no le voy a decir que no. Si han salido unas filtraciones en Wikileaks que ponen contra las cuerdas a mi oponente, pues fenomenal, lo utilizaré. Cosa que Donald Trump lo utilizó. Que los seguidores de Trump utilizaron toda esa cantidad de noticias que había por Facebook o por Twitter y demás y las retuiteaban, pues bien, pero no significa que esas noticias saliesen o partiesen de las oficinas de Donald Trump o que Donald Trump tuviese conocimiento de ellas. Bien, pues esta es la razón por la que Mueller
ha imputado a 25 ciudadanos rusos y a ningún estadounidense por esto. En concreto creo que son 13 civiles y 12 militares, o 12 civiles y 13 militares, que trabajaban, los militares en concreto, para la inteligencia rusa. Es decir, fijaos si ha conseguido tirar del hilo hasta deshacer prácticamente el ovillo durante estos 2 años. También ha presentado cargos contra 3 empresas rusas implicadas en el tema del hackeo. Su investigación, como os decía, ha sido bastante exhaustiva. Bien, hasta aquí todo correcto. Una investigación como cualquier otra, más o menos se han, no sé si depurado responsabilidades, esas se tendrán que depurar ahora, pero sí las cosas están bastante más claras. Pero claro, había sospechas fundadas de que Trump estaba entorpeciendo la administración de justicia para esconder las pruebas del delito. Y aquí nos meteríamos en otra subtrama dentro de la trama rusa. Y es, no solo lo hizo, sino que una vez ya era presidente y disponía de las palancas adecuadas, se ha dedicado los 2 últimos años a entorpecer a los tribunales. Ir poniendo, pues qué sé yo, pistas falsas, alargando los trámites, etc. Bien, Mueller no se pronuncia al respecto. Constata, por ejemplo, que despidió a James Comey, hizo un programa hace un par de años sobre este hombre, el que era antiguo director del FBI, lo despidió en mayo de 2017, además unos días antes, curioso, bueno, no tan curioso, de hecho, fue una consecuencia. Despidió a Comey unos días antes, no sé si 10 días antes, de que el propio Mueller fuese nombrado como fiscal especial de la trama rusa. Una cosa y la otra vinieron seguidas. Pero, claro, del despido de Comey nada en claro se puede sacar, más allá de que era evidente y estaba a la vista que no se entendía con Donald Trump. Comey había sido nombrado por Obama en el año 2013, y su relación con Trump, pues digamos que era mejorable, no, yo creo que directamente pésima durante los 3 meses que tuvieron que convivir en sus respectivos cargos, uno en el de presidente y el otro en el de director del FBI. Ojo, recordemos, como os decía antes, que Mueller había sido el predecesor de Comey al frente del FBI. A Mueller le había nombrado Bush en el año 2001. Esto también lo han utilizado ciertos medios en Estados Unidos para acusar a Mueller de ser partidista. El hecho es que si nos fijamos en su historial, Mueller se pasó 12 años al frente del FBI, de la agencia. Es decir, que Obama lo mantuvo durante su primer mandato, el que fue del año 2012 a 2013, del año 2008 a 2009, mejor dicho, a 2013. De hecho, le pidió el cargo de director del FBI es por 10 años, y Obama le pidió, cuando él ya se iba a ir, porque se había cumplido el 10º aniversario de su nombramiento por parte de Bush, le pidió que por favor se quedase un par de años más, cosa que Robert Mueller accedió de mil amores, aunque no habría ningún problema, y luego ya en 2013 cesó porque es lo que le tocaba. Así que no lo sé, no parece que Mueller sea un tipo especialmente partidista, a la vista de su propio historial y de su propia biografía. Y eso, no es que nos diga que la investigación que ha hecho es impecable, yo creo, sinceramente lo digo porque se ha tomado mucho tiempo, que sí es una investigación impecable y una investigación bien hecha, pero al menos nos dice que no era una investigación interesada ni sesgada. Luego hay otra cosa aquí en esto, y es que a pesar de que Mueller no acusa a Trump de entorpecer la justicia, tampoco le exonera. Es decir, no le exonera de haberse conchavado con los rusos para el hackeo. No le exonera de haber entorpecido la justicia. Le dice que no se conchavó con los rusos, pero en cambio que no puede asegurar, no tiene pruebas suficientes para el tema este del entorpecimiento de la justicia. Es decir, no puede demostrarlo. Al igual que sí puede demostrar que hubo hackeo de los correos del Partido Demócrata o que hubo perfiles falsos en Twitter, esto no está en su mano, no ha conseguido encontrar pruebas. Aquí aparece otro personaje, que sería el fiscal general, que es William Barr. Este está recién nombrado, lo nombraron ahora mismo, en febrero, tras la dimisión / despido de Jeff Sessions en noviembre. También hay programa al respecto de hace unos meses. Pues William Barr, que es el que ha emitido este extracto del informe, como os decía,
tampoco ve obstrucción. Dice que no, su comentario es que no ve que el presidente haya hecho nada de lo que se pueda deducir que hay una obstrucción a la justicia. Y que, vamos, que no hay pruebas, en una palabra. Claro que aquí es fácil hacerse la siguiente pregunta. Si Trump no anduvo metido en la trama rusa, como parece ser que queda demostrado, ¿por qué iba a esconder las pruebas de algo que no cometió? Yo, desde luego, si no he robado un banco, pues no tengo que esconder que he robado ese, para esconder las pruebas que me incriminan por haber robado un banco que no he robado. No sé si me entendéis. Es decir, simplemente no tiene sentido. Ahora bien, tampoco vamos a ser unos ingenuos. Es decir, una cosa es que nos atemos a las pruebas y nos gusten las pruebas. A mí, desde luego, me gustan los hechos. Pero vamos, es posible que Trump estuviese al tanto. Pero claramente posible. Es verosímil, de nuevo. Pero claro, como es un tipo que es perro viejo y que se las sabe todas, porque es que este hombre se las sabe todas, pues haya sabido zafarse. Es probable que haya sucedido algo así. No ha ocurrido lo mismo, sin embargo, con Paul Manafort, su antiguo director de campaña, a quien Mueller ha metido en la cárcel y se va a pasar un montón de años allí por pues no sé cuántos delitos, incluido el de conspiración, el de lavado de dinero y el de falso testimonio. Este tipo se dedicaba, entre otras cosas, a cabildear. Cabildeaba para gente poderosa, especialmente extranjeros. Le han terminado encarcelando por un cabildeo en Ucrania, que no tiene nada que ver con la trama rusa de las elecciones. Pero vamos, ya había cabildeado en el pasado por Mobutu, por ejemplo, por el tipo este de Angola, es decir, por básicamente dictadores del tercer mundo. Eso sí, a pesar de que Manafort se va a comer muchos años de cárcel, no hay vinculación alguna entre sus actividades ilegales y la campaña de Trump. Una campaña que estuvo dirigiendo pues en uno de los momentos clave, durante el verano de 2016. Creo que estuvo dirigiéndola de junio hasta el mes de agosto, una cosa así, hasta que empezaron a salir las primeras sospechas de que andaba delinquiendo en otras cosas y Trump lo apartó. Bien, pues esto es todo lo que podemos saber de seguro, porque el informe Mueller, podemos llamarlo así, es secreto todavía. Solo conocemos este pequeño extracto del que se pueden extraer estas conclusiones, el extracto que ha presentado William Barr, y los demócratas se están agarrando a esto. Quieren ver el informe entero. Ya os podéis imaginar para qué. Para ver lo que pueden sacar de ahí y seguir alimentando este caso, que yo ya no hablaría de caso, hablaría de monstruo, para seguir alimentando el monstruo. A ver qué detalles, por dónde pueden agarrar una frase o un adjetivo, cualquier cosa, para seguir agitando este sonajero. Claro, de no poder sacar nada, ¿qué es lo más probable? Ya os he dicho antes que en el caso de que hubiese algo, la oficina de Trump lo sabría. Ellos sí han tenido acceso al informe, cosa que los demás, los seres humanos normales, los mortales, no. Pues en ese caso, pero es que aunque no hubiesen tenido acceso al informe y estuviesen in albis, como todos nosotros somos in albis, no estamos porque una parte la conocemos. Pero vamos, de no poder sacar nada, se les habrá esfumado uno de sus principales bazas de campaña, en la que habían puesto además grandes esperanzas de cara a las elecciones del año próximo. Pero lo que debería ponerles en guardia no es esto, es que de nuevo les está pudiendo a esta gente el puro odio a Donald Trump y no ven más allá de sus narices. Porque lo grave aquí es que ha quedado demostrado que unos tipos con un sueldo de 600 euros al mes, quizá menos, porque los salarios en Rusia son muy bajos. Es decir, para que nos hagamos una idea, hay pensionistas en Rusia que ganan, pues eso, 200 euros al mes, una cosa así al cambio. Pues bien, unos tipos que ganan $600 al mes, creando un bot en Facebook y Twitter y otros hackeando un servidor a 8.000 kilómetros de distancia, pueden interferir seriamente, además, las elecciones del país más poderoso del mundo. Eso es lo grave. Y no si Trump sabía o no qué es lo que estaba pasando.
me han llegado varias llamadas haciéndose eco de una curiosa petición que López Obrador le ha hecho al rey, al parecer al rey de España, quiero decir. Al parecer le envió una carta el pasado día 1, el día 1 de marzo, para que se disculpe formalmente por la conquista española del Imperio Azteca, pues hace ya la friolera de 500 años. Pues bien, Sergio y Alberto, que son dos oyentes mexicanos, e Iñaki, que es un oyente español, nos lo cuentan de la siguiente manera. Pues bueno, te estoy mandando este artículo, seguramente ya lo leíste porque se ha salido en toda la prensa mexicana y española. Es una verdadera tristeza que el presidente de México demuestre su total falta de conocimiento histórico y pida disculpas de un hecho que no tiene ninguna razón para pedir disculpas a nadie. Es parte de la ignorancia que demuestra y también falta de sentido común. Es como si alguien le pidiera disculpas a Alemania por las atrocidades que hicieron los nazis, ¿no? Con Adolfo Hitler. Es un hecho pasado y ya no tiene vuelta de hoja. Y aquí en México, pues eso es una tristeza que todavía exista gente que tenga ahí ese resentimiento histórico infundado, porque al final de cuentas todos somos hispanos. Felicidades por tu programa, Fernando. Me comunico para comentar una noticia que probablemente ya hayas escuchado sobre el presidente López Obrador, que comentó sobre pedirle disculpas, que España diera una disculpa pública por la conquista a México. Creo que no es una sorpresa, mejor dicho, creo que es más bien una sorpresa que este tema todavía siga hablándose en pleno 2019, y más por la figura del presidente. Esto tiene muchas razones para hacer una ridiculez. La que me parece más importante sería que ambos países desde hace mucho tiempo han sido aliados, o al menos se han llevado bastante bien. Y por muchos motivos, sacar el tema de la conquista ahora parece una conveniencia política más que cualquier otra cosa. Históricamente tenemos muchas razones para olvidar. No sé si se diga olvidar o perdonar, pero para pasar página de ese tema. Uno de los que más me llaman la atención, o la que más me interesa, fue que hemos tenido una relación de alianza con el país. Ambos países han sido ayudados en momentos de crisis, principalmente, o el que más recuerdo, fue durante la Guerra Civil Española. México recibió a muchos refugiados españoles. Algo que parece que no recuerda Obrador es que México desde hace mucho tiempo ya ha perdonado, si es que se puede decir de ese término, por un asunto de hace más de 500 años. Así que, no sé, creo que tú tienes más argumentos al respecto. Me gustaría escucharlos. Me gustaría saber tu opinión, Fernando, acerca de una noticia que ha salido hoy. Hoy se ha publicado en El País, en torno a las 8, un titular en el que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exigía al rey de España, bueno, pues que se disculpase por la conquista que hicimos los españoles hace 300 años, durante la época de Hernán Cortés. ¿Qué opinión te merece todo esto? ¿Estamos otra vez ante un nuevo caso de leyenda negra absoluta en la que los españoles somos malos, malísimos y los indígenas buenos, buenísimos? ¿O hay algo de razón en el fondo de esto? Muchas gracias. Bueno, esto es como si el rey, que Felipe VI, pues escribiese una sentida carta al alcalde de Roma pidiéndole que se disculpe por la invasión romana de España o de Iberia, bien, pues de lo que había aquí antes de que llegasen los romanos, pues allá por el siglo III antes de Cristo. Vamos, que es tan absurdo que no tiene ni pies ni cabeza. Y no tiene ni pies ni cabeza por dos razones fundamentales. La primera es que los hijos no son culpables de lo que hagan sus padres. Claro, no digamos ya los tataranietos de lo que hicieron sus tatarabuelos. Esa es la primera. La segunda es que los españoles que conquistaron México se quedaron. No volvieron. Los restos de Hernán Cortés reposan en México, en Ciudad de México, en la iglesia de Jesús Nazareno. Y prácticamente todos sus hombres también murieron allí.
Juan de Grijalva murió en Honduras, por ejemplo, Pedro Alvarado en Guadalajara, Alonso de Ávila en San Luis Potosí, Juan de Escalante en Veracruz, Diego de Ordaz en Santo Domingo, y así podría seguir hasta mañana. Es decir, no llegaron, saquearon y se fueron. Al contrario, lo convirtieron en su país. Lo convirtieron tanto en su país que le dieron el nombre de su país. ¿Que cometieron atrocidades? Claro, es que las conquistas se cometen atrocidades. Alejandro Magno también las cometió y los romanos ni os cuento. Pero eran las mismas atrocidades que los mexicas, los habitantes, los aztecas, perpetraron y perpetraban y habían perpetrado durante mucho tiempo contra los tlaxcaltecas, los tepanecas, los chontales, los hopis, los tolimecas y un sinfín de pueblos a los que fueron sometiendo de un modo un tanto violento. Va a pedir López Obrador que los herederos de, qué sé yo, no sé, los tolimecas, que sí que alguno quedará, no lo sé, le exijan a los herederos de los mexicas una reparación, una disculpa, no lo sé. Porque es que además luego se da otra circunstancia en esto de la conquista de México. Esos mismos mexicas que habían sido derrotados por los españoles, luego se unieron a ellos para conquistar el altiplano guatemalteco y someter a los quichés, a los que trataron sin piedad, por supuesto. A ver, el México actual no es la continuación histórica del Imperio Azteca por más que se empeñen, sino del Virreinato de Nueva España. Esta es la realidad, guste o no guste, pero es que es la realidad, es las cosas como fueron. Del mismo modo que la España actual no es la continuación del reino de Tartesos, sino que tiene como origen pues el reino visigodo que en el siglo V acabó con la Hispania romana, sustituyó a las provincias romanas de Hispania. El propio López Obrador, de hecho, es un producto típicamente mexicano. 2 apellidos españoles, 2 nombres y los 2 españoles, su lengua madre es el español, y tiene pues algo de mezcla racial con los indígenas, no mucha, por cierto. Vamos, que es tan mestizo como yo, con la única diferencia que pues que a los hispanos de este lado del Atlántico pues nos mezclamos con lo que había disponible por estas latitudes. Pues con los fenicios, con los celtas, con los romanos, con los godos, con los moros, etcétera, lo que había por aquí. Pero claro, dejando a un lado los detalles raciales, que son minúsculos, los hispanos de uno y otro lado coincidimos en lo fundamental, en lo que nos hace personas, que es la cultura. Y en eso somos el mismo país desde hace siglos. Y lo seguiremos siendo, claro. Mal que le pese a políticos como López Obrador, que es el arquetipo de apóstol de la discordia, del nosotros y ellos. Y estas cosas, como bien sabemos, acaban fatal, acaban mal siempre. Bien, pues ya vamos a ir terminando, lo hacemos como siempre con Pizarro, que nos devuelve al terreno de la sensatez con un comentario sobre el fin del tratado INF del que traté ayer. El tratado INF era la expresión del abandono por parte de las superpotencias involucradas en la Guerra Fría del escenario europeo, preludio del abandono de todos los escenarios por parte de la Unión Soviética. Hoy, con una única superpotencia, una aspirante, y los rusos de añoranzas e ínfulas sin base, en Europa ya no reina la paz, pues las exrepúblicas soviéticas y los exestados del Pacto de Varsovia andan entre temores, invasiones y alianzas remodelando el telón de acero, en una ciénaga de olor y textura preocupantes. En esta nueva realidad, el tratado INF es papel mojado, y los herederos de los firmantes, con buen criterio, lo han echado al contenedor azul. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, martes 26. Ya sabéis, yo regreso por aquí por la Contracrónica mañana, así que os espero encontrar al otro lado. Hasta mañana, amigos.